El entreno empieza sencillo. Empezamos con 100 dominadas. Caca de perro del suelo. Hay que cuidar. Todo. Hay que cuidar lo que es el cuerpo. Ahora pasamos con los tubúrculos. Zanahoria, más de lo mismo. Una lavadita. Intentar que se vea lo menos... Hostia, esto parece actuado, tío, pero fuera bromas. Acabo de cerrar una llamada con un entrenador. $40.000 de beca. Bueno, chavales, estamos yendo a hacer un poquito de wrestling. ¿Cómo estáis, chavales? Espero que estéis genial. Yo soy Uri Becas y hoy me vais a acompañar en un day in a life, un día en mi vida aquí en Costa Rica. ¡Let's go! Chavales, nuevo canal de YouTube. Hoy lo inauguramos aquí en Santana, en Costa Rica. En este canal, ya te digo, no va a haber filtro, van a ser vídeos más esporádicos. Voy a intentar hacer un vídeo a la semana por ahora. Ahora vamos a contar qué hacemos en este campo porque hay noticias, chicos. Hay noticias para todos los seguidores de Costa Rica. Todo lo que nos habéis visto por las visorías sobre el club de fútbol, a darle caña en YouTube porque ya te digo, vamos a estar haciendo contenido top para todos vosotros. Si se veis así un poquito dormido, que no sé ni lo que digo, es que nos hemos metido yo y mi socio un casadito, la verdad que bueno, bastante duro. Pero bueno, os dejo aquí las tomitas del casado que nos hemos comido. Buenas. Hemos llegado a tiempo y con hambre, porque tengo un hambre impresionante, fuerte. Como buen tico español, vamos a comernos un casadito y, como no, un buen pan. Ya estamos aquí picando un poco porque el hambre que tengo, la verdad que no se puede explicar. Bueno, por cierto, que mucha bromita del pan y el casado, pero estamos en Costa Rica, específicamente en Santana, San José. ¿Ah? Sí, señor. Oh, chavales, aquí en Costa Rica hambre no vas a pasar nunca, vaya casadito tú. Esto es un casado, tenemos aquí la porción de pollo, aquí un poquito de ensaladita, aquí los frijoles que ya sabéis que sientan fuerte siempre, un poco de pastita y aquí oculto un poco de arroz, para mí y para toda la familia. Para todos aquellos que estéis viendo el vídeo mientras coméis, igual que yo, que os aproveche yo, la verdad, me estoy poniendo las botas, tío. Bueno, casado y barra de pan entera. Vale, casi, ahí sí. Bueno, la puntita. Bueno, entre que ayer hice pierna y ahora me acabo de meter este casado y tengo aquí unos trillizos, no puedo ni andar, la verdad. Esta comida nos ha salido por $5. 2.200 colones por persona. Sinceramente, en España, con $5, yo creo que no te da ni para un bocata de fuet. Esto es una ventaja de Costa Rica. La comida baratísima. Mucha cantidad, barata. Eso sí, has de tener ojo. Has de ir a locales un poquito low-key, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que top el casado. Ahora vamos a grabar un vídeo, vamos a hacer un reel anunciando que tenemos un evento para el domingo que viene. Espera, ahora lo contamos. Bueno, ahora lo contamos. Para todos los barcelonistas, el día de ayer fue un día muy duro. Nosotros estuvimos en directo reaccionando al Barça Atlético de Madrid. Bueno, perdió. Os vamos a dejar aquí unos clips para que veáis un poquito la ilusión que nos creó el Barça. Y nada, aquí os los dejo para que los veáis. El otro día Chema de Campeón nos mandó 3 camisetas del Barça para poderlas sortear en el directo que hicimos reaccionando al Barça Atlético de Madrid. Pero como perdió el Barça me cabré y dije, mira, ¿sabes qué? En cambio de sortearlas, voy a hacer una quedada con todos mis seguidores de Costa Rica para que se las puedan ganar. Domingo 26 vamos a estar aquí en el Parque Público de Santa Ana, donde estáis todos invitados. Vamos a estar haciendo retos, bueno, diferentes challenges en los cuales podréis ganar una de estas camisetas. Obviamente, para participar y ganar una de las camisetas hay unos requisitos. Nos tenéis que seguir en nuestro canal de YouTube y comentar la camiseta que más os ha gustado. Y luego, obviamente, también seguirnos en nuestro Instagram. Chicos, nos vemos este próximo 26. Vamos a explicar también un poquito de mi historia, porque la verdad mucha visoría, mucho club de fútbol, pero creo que Uri Becas nadie lo conoce, seguramente a nadie le importe, pero bueno. Cuando todo empezó, un día cuando ya está a punto de acabar bachillerato, que dije, ¿qué hago con mi vida? De ahí, ¡pum!, vino una señal de Dios. Encontré un flyer, un pequeño papelito con que habían becas deportivas ahí en los Estados Unidos y nada. Me puse a buscar un poco de información y de ahí, de un día para el otro, estaba en Estados Unidos. Me fui para Kansas a jugar en un community college. Tenía que pagar $13.000, me acuerdo, que no tenía ni un centavo. No había dinero en ese momento, no había nada de dinero. España no iba a hacer nada, estaba compitiendo al fútbol, pero se va a acabar un día esto. Fuimos a obtener un poquito más de beca porque me puse a hacer absolutamente de todo, de mascota.
Me puse a trabajar dentro de la universidad de mantenimiento, a lavar literalmente caca de perro del suelo, caca de perro del suelo, caca de perro del suelo, caca de perro del suelo. Hacer absolutamente todo para sacar dinero. Y también me puse de profe de mates, muy buen trabajo. Saqué el dinero, lo pudimos pagar y el segundo año, pues bueno, con estas becas que saqué se redució mucho el precio. Y de ahí nos pasamos para Florida. Me fui un añito para Florida a jugar en Miami, una experiencia muy top. Esto de la agencia surgió porque yo al ir a los Estados Unidos vi la oportunidad que hay, vi todo lo que aprendí, las amistades, el nivel de inglés que gané y luego pues cómo se te abre la mente, porque quieras o no llegas ahí y estás solo. Muchos chicos quieren ser profesionales y ser todo, pero hay que ser realista en esta vida. También hay que tener el estudio junto con el deporte, así que bueno. Y a día de hoy ya tenemos 50 jugadores en los Estados Unidos. Y la gran pregunta es que ¿por qué estamos en Costa Rica? La razón es muy sencilla. Yo trabajaba para el Real Madrid Clinics. Hicimos campamentos alrededor de todo Estados Unidos. En diciembre del 2024, que me llamaron para hacer un clinic en Costa Rica. Dije, vamos para allá. Y aproveché, me traje al socio para aquí, para Costa Rica, el jefe de los jefes, el que edita los vídeos, el que le da con todo también, chavales. Hicimos el primer clinic aquí en Costa Rica, lo acabamos, acabé súper agradecido con el Real Madrid, con los chicos que vinieron. Como justo estamos empezando con la agencia, dije, es la oportunidad de hacer un showcase aquí, que un showcase es un evento de un día. Grabamos partidos en directo, traemos entrenadores de Estados Unidos, si el entrenador le gusta el jugador, se lo lleva para allá. Después de acabar el showcase, los chicos súper agradecidos, pudimos mandar a los 10 primeros chicos para los Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues bueno, me volví para Estados Unidos, hice lo que es la off-season y volvimos otra vez aquí a Costa Rica en julio. Fuimos para la zona de Limón, hicimos un showcase también de un día en el estadio Juan Gobán, fue un éxito, pudimos mandar jugadores de ahí a los Estados Unidos igual, y luego fuimos para San José, volvimos a la escuela, a la GSD, y hicimos un campamento de 3 días, que fue una barbaridad. Implementamos la metodología española, más la americana. Es verdad, si estuvieses en el evento, comentar, porque sois reales. Eso fue la razón por la cual venimos a Costa Rica. Y después de acabar el evento, yo me fui para Miami, entonces decidí pues enfocarme plenamente en el proyecto de GX, puse todos mis estudios online, y dije, bueno, pues nos volvemos aquí a Costa Rica, y aquí estamos de nuevo, hace ya 5 meses que estamos por aquí, y ahora el objetivo es, claro, es poder abrir la academia aquí de fútbol, obviamente, pues todos los chicos que estén aquí, poderlos enviar a los Estados Unidos, todos los que apliquen, y obviamente hacer eventos, conoceros a todos vosotros, y poco más, chicos. Bueno, estamos en el día siguiente, ya te digo, nos hemos levantado hoy a las 5:30 de la mañana, pues un poco la cara de moco. Vamos a ir ahora para el gym, hoy toca día de espaldita. Quería comentaros que ayer estuvimos haciendo jiu-jitsu y me duele hasta la garganta, pero bueno, hoy toca rutina de espalda con un poquito de hombro. Así que vamos a darle duro. El entreno empieza sencillo, empezamos con 100 dominadas. Para calentar un poquito. Hacemos 100 de estas abiertas y luego un poquito más cerraditas. Y de ahí, bueno, vamos a pasar con un poquito más de peso, a tirar ya un poquito de hombro, ¿verdad? Vamos a tirar aquí igual. Bueno, ya hemos sacado las abiertas, ahora toca un poquito las cerraditas. Y estas son matadoras, tendría que jugar entre las otras, pero... Bueno, chavales, pasamos este de aquí. Primero de todo decir, va enfocado más atletas, ¿vale? No buscamos estar así, chico de gimnasio, muy musculoso, entonces hacemos muchas más repeticiones. Falta este de espalda. Vamos a hacer este. Enfoca. Ahí tirar un poquito de espalda. Bonito de press militar, típico, sencillo y matador. 4 series de 15 vamos a tirar. Ya os he dicho, muchas repeticiones, hago un poco peso, no está mal, 35 libritas. Ya para finalizar, último de hombro. Todas las series son 4 series, 15 repeticiones, con peso. Obviamente pues lo de las dominadas será diferente. Bueno, chavales, ya hemos vuelto del gym, ya estamos ready para el día. No tengo nada en la nevera, solo me quedaban un par de plátanos y 4 huevos, entonces vamos a hacer unas tortitas. Os voy a enseñar. Venga, ahí, los 2 huevitos. Y ahí, con alegría. Con mucha alegría. De buena mañana, chicos, de buena mañana. Gimnasio, comida saludable. Así es la vida del atleta, chicos. God damn it. Chavales, en esta vida os voy a dar un consejo.
hay que saber hacer de todo. De todo, chicos, no solo gimnasio, fútbol, también cocinar. Tú imagínate, estás con un amigo, una amiga y le haces de buena mañana una tortita de plátano, se va a quedar loco o loca. Pero es esto, chavales, aprender de todo, a cocinar. Yo desde los 15 que cocino, desde los 13. Ahí, la tortillita. Mientras se va haciendo esta... Sal. Un toque, ¿eh? Leve. Sal del Himalaya, Es buena sal. Sal del Himalaya. ¡Primo eso! Ahí, 3 toques. Plátano. Bueno, intentar siempre apuntar un poquito. Aceite de oliva, Aceite de oliva, chicos. Español, origen español. Origen español. Y no, chicos, siempre cuidaros, obviamente. No, es que el aceite está muy caro, chicos, pero es la salud. Es la salud va primero. No tiene precio, exacto, hay que cuidarse. De aceite de girasol, aceite de coco, yo qué sé, cosas raras. Aceite de oliva. Y siempre, chicos, elegantes, tío. De buena mañana, aunque no os vea nadie, ahí ya con vuestro polito. Bueno, como si fuerais a una cita, una reunión, yo qué sé. Siempre bien vestidos, con clase. Venga, y la tercera. Bueno, resultado final. A ver, ¿para qué mentir? Hoy no me han quedado que digas, buf, esto parece un plato Michelin, ¿no? Pero bueno, vamos a probar. Bueno, están hechos en lava, porque están ardiendo esto, la verdad. Vamos a volver a probar. Y siempre un chorrito de aceite de oliva por encima. Bueno, chicos, ya con energía después de las 3 tortitas que nos hemos metido, vamos a hacer la primera reunión del día, obviamente. Antes de la reunión nos hemos puesto a organizar un poco el día. He hecho aquí la reunión con el socio que está por aquí grabando. Y nada, pues ahora ya te digo, tenemos una reunión bastante importante porque este jugador se va en el Fall del 2026. En agosto estará pisando Estados Unidos. Así que vamos a darle y a ver qué tal la reunión, chicos. Bueno, chicos, como hemos dicho antes, no tengo nada en la nevera. Así que, bueno, nos vamos de compritas, nos vamos para Maxi Pali. Maxi Pali no paga, pero para qué mentir. Tiene una buena variedad, el precio no está nada mal, así que, bueno, Maxi Pali, ya sabes, si quieres colaboración, escríbenos. Y nada, pues por ahora vamos a estar por lo menos 3 meses más para hacer estos eventos, para acabar de reclutar los chicos. Y, bueno, obviamente, el club de fútbol. Estamos organizándolo todo. Lleva tiempo esto, pero ahora la intención es poder abrir la primera academia presencial aquí en Costa Rica para todos vosotros, para que os podáis formar de la mejor forma y siempre tengáis la oportunidad de ir a los Estados Unidos. Bueno, empezamos un poquito por la zona de las verduras, unas cuantas zanahorias, llevamos unas 5. A ver, zanahoria, ¿con qué lo podemos combinar? Pues yo normalmente me las como al horno, las pongo ahí en el horno o le hago un salteado ahí con pollito y diferentes cosas. It depends of the day. El tomate está un poco verde hoy, la verdad, pero bueno, me da absolutamente igual. El tomatito nunca puede faltar. Hay que analizar siempre bien la textura, el color, facto. No me gusta. No me ha gustado. No me ha gustado. Están mal hoy. Están así un poquito blandos. Ahora pasamos con los tubúrculos. Bueno, patatita, eso sí, las papas fritas no, o sea, siempre en el horno, le pones un poquito de aceite de oliva por encima, pero fritas, nunca. Vale, siempre aquí es lo mismo, la textura, el color, el olfacto, están raros. Pocos plátanos, ¿no? En el Maxi Pali había una oferta de 15 plátanos por 450 y ya no existe, menos de $1. Como platanito y siempre para acompañar ahí con la comida que le dé un poquito de sabor, un poquito de ajo. Chavales, gimnasio. Presentación, pago, por favor. Chicos, el tiempo es oro, entonces no perdamos mucho el tiempo mirando cebollas, que hay cosas importantes que hacer el día de hoy. Bueno, ya para darle un poquito más de sabor aún, un poquito de pimiento siempre va bien. Siempre, consejo, esto va por unidad, entonces siempre buscar pimientos contundentes. ¿Entiendes? Ahí con volumen, porque si no, cogéis uno pequeñito y os cuesta lo mismo. Bueno, hemos pillado un poco de huevo, 4 cajas de huevos, hay 1,5 kilos de pollo. Porque, chicos, os lo voy a decir así, yo he dejado de comer carbohidratos, yo ya no como más arroz y estas cosas porque te hinchan mucho el estómago y no me gustan. Entonces, mucho pollo, mucha carne igual, 1 kilito, 2 kilos, de esto 3 kilos, un poco de manteca pasteurizada, esto es importante, y el brócoli. Aquí un poquito de salmón, muy saludable, siempre hay que comer pescado ni que sea una vez a la semana, inclusive 2, pero bueno, este salmón os lo recomiendo, muy top. Bueno, chicos, el aceite está en oferta, 5.000 colones esto, o sea, está muy top, la verdad. Extra virgen. Olive oil. Bueno, pues hemos pillado un poquito de aceite, un poquito de especies, orégano,
orégano leaves y de ahí un poquito de ajo en polvo para darle saborcito, ¿no? Bueno, es muy importante unos chicles siempre para la mandíbula. Y ni hostias, es para ponernos ahí fuertes porque todos los músculos son importantes. Bueno, y a ver por cuánto nos sale la tontería, ¿no? Más o menos, yo creo. Uy, ahí sí, tranquilo. Aquí, papá. Compra hecha, el total, bueno, no es aterrador, el número son unos 35.000 más o menos, 35.000 colones por todo. Y bueno, obviamente el socio, el que está grabando, también le han salido por unos 24.000 más o menos. En total, unos 60 y pico mil colones. Nada mal. Ah, pero buena compra. Bueno, chavales, ya estamos aquí por casa. Por cierto, me voy a enchufar un café ahora porque la verdad, levantarse a las 5 de la mañana se va notando ya cuando son la 1 del mediodía. Vamos a hacer un pollito, ya habéis visto aquí 4 trozacos de pollo, una cebollita, vamos a poner aquí un ajito. Lo único que ahora pues quiero empezar una dieta. Dieta para estar fino para el verano, chicos. Hay que Enseña. Hay que cuidar. Toma. Hay que cuidar lo que es el cuerpo, entonces ya sabéis que en verano se va más a la playa y bueno, se te ha de ver un poquito... Fino, exacto. Así que chicos, vamos a meterle ahí la comidita y ahí os voy a enseñar cómo queda para que vosotros en vuestra casa os lo podáis hacer porque es muy sencillo, muy sencillo. Vamos al lío. Empezamos con las cebollitas. Siempre pasar una agüita para que no os lloren los ojos. Pero yo lloro mucho. No me da bien el amor. Zanahoria, más de lo mismo, una lavadita. Intentar que se vea lo menos... Bueno, chavales, ya tenemos el plato ready. Ya te digo, para el que no le gustan las verduras de la forma que lo he cocinado, exquisitos, saben perfecto. Por aquí está el pollo oculto. Aquí un par de huevos que se me han roto antes cuando he cuando he ido a hacer la compra. Los he puesto por aquí. Y bueno, como no, el pancito aquí con un poquito de aceite. Y ahí, chicos, si estáis comiendo, que aproveche. Y si no, pues bueno, un poquito de envidia. Hay más comida en este vídeo que... Hago más cosas, también trabajo. Ahora vamos a estar 6-7 horas trabajando. Buen apetito. Bueno, entonces, ¿cómo va la oferta de Alex? Sí. Vale, confírmame entonces. ¿La oferta de Alex va a quedar en 40.000 de becas, sí o no? Okay, Yoli. ¿Hay deal? Let's make the deal. Sí, señor. Perfecto, entonces, coach, hablamos. Interrumpo algo, ¿eh? Chavales, tío, esto parece actuado, tío, pero fuera bromas, acabo de cerrar una llamada con un entrenador, $40.000 de beca para el señor Alex. Estamos aquí con el cafecito que ya casi me lo he acabado después de comer. 3 de la tarde. Cerramos beca de $40.000. NCAA División 2. Que sí, se empieza el lunes. Bueno, se empieza, ya vamos por las 3, pero bueno. Chicos, ¿somos miércoles? Ah, no, Jueves, somos jueves. Que somos jueves, perdón. Que somos jueves, tío, que se me da la cabeza. Tiene tanto café, tantas ofertas. No, pero bien, chicos, ahora vamos a estar trabajando un ratito. Vamos a hacer unos documentos. Voy a hablar con el abogado ahora un ratito. Chicos, os lo juro que yo cada día me pongo un ratito ahí a responder mensajes, pero es que es una barbaridad lo que nos han escrito los últimos días. Es que, ver, o sea, lo tenemos petado el DM. Respondo cositas, pero sí que es verdad que entre Instagram igual es que tenemos cientos y cientos de mensajes. También agradecer el apoyo que nos estáis dando. Obviamente aquí en los vídeos de YouTube y Instagram vamos a dar información de las becas del equipo, pero bueno, estamos muy, pero muy agradecidos con todo el apoyo, chicos. Ah, verdad, aquí tenemos las camisetas. Bueno, estas son las camisetas que vamos a estar dando el día de la quedada con los chicos. Aquí tenemos al querido Lamin Yamal, que por cierto, nosotros somos de ahí, somos de Mataró. 304, chicos, representa la casa. Y bueno, pues chicos, todo lo que vengáis a la quedada, aquí tenéis los camisetones, Pedri. Y chavales, si no viene nadie me las quedo yo, me da igual, o sea, soy una bomba las camisetas. La ilusión, tío, yo este año pensaba que iba a ser la sexta, pero bueno. Y también agradecer a Chema de Campeón por las 3 camisetas, estamos muy agradecidos. Lo llevamos literalmente 20 minutos antes del partido y ¡pum! Chema dijo, mira, te voy a mandar 3 camisetas ahora por Overflash, así que Chema... Es verdad, tenéis un descuento del 10% si le compráis una camiseta a Chema de Campeón poniendo el código de URI Oriol, y queráis. Te dejo. Vamos ahí a seguir trabajando. Bueno, chavales, estamos yendo a hacer un poquito de wrestling, creo que se llama. Estoy muy cansado. Vamos a hacer el último entrenito y de ahí ya finalizar el día, ¿vale? Último entrenito del día, vamos a hacer wrestling o algo así se llama, no me acuerdo. Ayer hicimos jiu-jitsu, literalmente hace 3 días que nos hemos montado artes marciales. Pero bueno, chicos, la verdad estoy reventado ya. Hoy hemos estado como 5 o 6 horas ahí trabajando. Y ahora ya para acabar el día, un par de puñetazos
y lista, chicos. Bueno, chavales, ya hemos vuelto del Streetling, no sé cómo se llama, no me acuerdo. La verdad ha sido una clase matadora, me duele absolutamente todo. Ahora toca relajarse, ha sido un día muy duro de trabajo. Hemos tenido 101 reuniones, pero bueno, un día muy top. Quería recalcar los requisitos para el día de la quedada, el 26 de abril, domingo 26 de abril. Para participar en los challenges y poder ganar las camisetas del Barça y más cosas que vamos a dar, que ya comentaremos, son muy sencillos. Es seguirnos en nuestro nuevo canal de YouTube y comentar la camiseta que más os ha gustado. Y luego también seguirnos en nuestro Instagram, @uri.farren. Que claro, si queréis ganar la camiseta para los challenges, venid. Ya despido por aquí el vídeo, un día larguísimo, cansado, espero que os haya gustado. La verdad, si habéis llegado hasta este punto del vídeo y os ha gustado, dadle un like, es el primer vídeo, suscribiros. Y bueno, para conoceros en persona, cumplir con los requisitos, que os quiero ver en persona, que participéis en los challenges, estar muy atentos a las historias de Instagram, porque por ahí vamos a lanzar la hora exacta de la quedada. Hasta aquí el vídeo, un besazo familia y nos vemos en los próximos vídeos.